Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y radio oyentes por Radio Mundial 1210 AM. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer la escritura de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, donde nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la luz, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios bendiga en nuestros corazones su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la luz del día postrero. Para poder ver, para poder entender lo que es la luz del día postrero, estaremos viendo lo que fue la luz en los días de Jesucristo y en los días de otros profetas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. La luz del día postrero. Nuestro amado Señor Jesucristo, encontramos que cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En el Antiguo Testamento también nos dice la Escritura que Jehová es nuestra luz. Ahora es muy importante que cada persona entienda lo siguiente: la luz puede estar en forma de teofanía, o sea, en espíritu. Puede estar en forma de palabra de Dios escrita. Puede estar en forma de carne humana, o sea, en forma de hombre. Puede estar también en forma de mensaje para una edad o para una dispensación. Y en estas formas encontramos la manifestación de Dios, que es luz, alumbrando a su pueblo, a sus hijos, en cada etapa de su trayectoria. Ahora, para ver la luz en forma de teofanía, o sea, en forma de espíritu, tenemos que ir al Antiguo Testamento, cuando Dios le apareció al profeta Moisés
en una llama de fuego, como nos dice el libro del Éxodo, y también es dicho en el libro de los Hechos, en donde nos muestra lo que sucedió en aquellos días, y nos muestra que Dios le apareció al profeta Moisés en otro tiempo y les dio palabras de vida eterna, les dio palabras de vida, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Moisés. Ahora encontramos que en aquella forma de luz o columna de fuego en que le apareció al profeta Moisés, estaba la luz que es Dios manifestado al profeta Moisés, y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, que es el padre de Moisés. Y le dijo: y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Ahora, cuando le dijo así el ángel de Jehová a Moisés en esta forma de columna de fuego, Dios, que es luz, estaba manifestado en esa forma, y Moisés lo que veía era una llama de fuego, una columna o nube de fuego o de luz. Esta fue la columna de fuego que libertó al pueblo hebreo, pues Dios, estando en forma de luz, el ángel de Jehová en forma teofánica se manifestó y trajo la liberación para el pueblo hebreo. Pues es la luz la que trae la liberación para el pueblo, para el tiempo asignado por Dios. Ahora aquella luz se manifestó por medio del profeta Moisés y llevó a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. También podemos ver cómo la luz se hace carne, se manifiesta en carne humana, y cuando se manifiesta en esa forma, ahí está la luz, para esa edad o para esa dispensación, en la forma de un hombre. Pero esa es la luz para el pueblo en ese tiempo, porque ahí está Dios en Espíritu Santo, que es luz, manifestado para cumplir lo que Él ha prometido para ese tiempo. Luego encontramos que también la luz, que es Dios, está en forma de palabra de Dios. Por eso es que cuando llega el tiempo para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, esa palabra prometida para esa edad o dispensación se hace carne en un hombre, en un profeta mensajero, y esa palabra que estaba alumbrando en forma de letra, alumbrando a la gente, anunciándoles que vendría el tiempo en que Dios llevaría a cabo tal o cual cosa. Luego, cuando llegue el tiempo, esa misma palabra es hallada en un hombre, y así es como la palabra escrita, que es luz, y la palabra en forma de luz se encuentran en un hombre manifestado en carne humana, esa promesa de Dios, esa palabra divina, y alumbra
el entendimiento y el alma de los seres humanos. La luz, que es Dios, vean ustedes en la forma en que se manifiesta, en forma de una llama de fuego, o sea, de una columna de fuego como lo hizo en el tiempo de Moisés. Se manifiesta también en forma visible a algunas personas, en la forma de un varón o un ángel de otra dimensión. Eso es un cuerpo teofánico. Luego también se manifiesta en la forma de la palabra escrita de Dios, que es la luz. La escritura en el Salmo 100, vamos a leer o a citarles el Salmo, que quiero que ustedes conozcan, que nos habla de la luz. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios es luz para todos los hijos e hijas de Dios. Ahora, cuando esa palabra se cumple en el tiempo asignado por Dios, aparece siempre un hombre, un profeta, lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en donde Dios cumple esa palabra. Por lo tanto, ese hombre es esa palabra en la forma de hombre, y él es esa luz en la forma de hombre, o sea que el Espíritu Santo está dentro de ese hombre, y por esa causa ese hombre es la luz para ese dato, para esa dispensación, y es el portador del mensaje divino para el pueblo de Dios. El mensaje para ese dato, para esa dispensación, y es por medio de ese mensaje que trae que la luz resplandece a través de ese mensajero ungido por Dios. Por eso es que Jesucristo podía decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora, vean que Jesucristo era nada menos que el Verbo encarnado, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz que le apareció al profeta Moisés en el Antiguo Testamento y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era nada menos que Jesucristo, o sea, Dios que es luz dentro de un cuerpo de carne. Por eso también encontramos que la promesa de Isaías capítulo 9 y verso 2, que nos dice de la siguiente manera, y quiero leer, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como fue la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los que moraban, donde en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta escritura, miren en la forma en que fue cumplida plenamente en el tiempo del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo.
capítulo 4 de San Mateo, verso 12 en adelante, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora miren en la forma que el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y los que estaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo y cuándo? Cuando apareció Jesucristo en medio de la tierra de Zabulón y de Neftalí predicando, allí estaba resplandeciendo la luz. Estaba resplandeciendo esa luz en medio de aquellas personas que estaban en una región de sombra de muerte, y ese pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. O sea que vio a Dios, que es luz, manifestado en carne humana. Vio la luz hecha carne en un hombre, y por medio de ese hombre estaba resplandeciendo Dios, que es luz. La luz estaba resplandeciendo allí mientras Jesucristo predicaba y llevaba a cabo su obra. La luz estaba resplandeciendo, porque esta es la forma en que resplandece la luz, para iluminar el entendimiento y el alma de los seres humanos. Ahora podemos ver las diferentes fases en que podemos ver la luz, en las diferentes etapas o edades y dispensaciones entre los seres humanos. Ahora encontramos que Juan fue enviado para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora Juan, dando testimonio de la luz, dice: después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él está hablando de la luz que viene, o sea, de Dios, que es luz, el cual viene en un hombre manifestado. Es la luz hecha carne la que viene en aquel tiempo, y Juan le está preparando el camino. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ¿cómo venía esa luz a este mundo? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo venía entonces esa luz? Venía en carne humana. Venía la luz hecha carne en medio del pueblo hebreo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, o el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo el universo completo? La luz. La luz que luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso él podía decir: yo soy la luz del mundo. Ahora encontramos que antes de la luz estar en la forma de carne humana, en un hombre aquí en la tierra, estaba en la forma de un hombre de otra dimensión. Ese es el verbo que se hizo carne. Ese es el creador de los cielos y de la tierra. Es Dios en su cuerpo teofánico. Es la luz en la forma de un cuerpo teofánico. Encontramos que por eso, luego que Jesucristo apareció en la tierra, él siempre decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. También decía: entre tanto que la luz está entre vosotros, andad en la luz. Y para andar en la luz había que andar creyendo y siguiendo a nuestro amigo y hermano
y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano también, nuestro hermano mayor, y Él es nuestro Salvador. Ahora, vean cómo se andaba en la luz y cómo se seguía la luz, siguiendo la luz hecha hombre en aquel tiempo. Ahora, muchas personas malentendieron a Jesús. Eso fue así y lo rechazaron. Ahora, encontramos que luego que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, el Espíritu Santo que estaba dentro de él descendió el día de Pentecostés sobre 120 personas. Y allí fueron los que allí estaban presentes, los que vieron el Espíritu Santo descender sobre 120 personas y lenguas de fuego estaban sobre ellos. Ahora encontramos que más adelante Jesús le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, y leamos aquí, Cristo había dicho, salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él era esa luz, esa columna de fuego que le había aparecido al profeta Moisés y le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el ángel de Jehová que había estado en medio del pueblo hebreo. Por eso él podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ahora Juan decía de Jesús, Él es primero que yo. Ahora aquí San Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, está persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo, y dice, capítulo 9, verso 1 y adelante, Saulo es el mismo Pablo. Pablo es ya convertido a Cristo. Ese es el nombre usado luego de su conversión. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de hacer cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora aquí está la historia de la aparición de Jesucristo a San Pablo en esta forma de luz. Una luz más fuerte que la luz del sol, nos dice San Pablo en su testimonio, dado tanto en el capítulo 21, verso del 1 al 16, como en el capítulo 26, verso 9 en adelante. Dice ahí San Pablo en su testimonio que aquella luz que le apareció era más fuerte que el sol. Esa luz que le apareció a la hora del mediodía. O sea que San Pablo vio algo más fuerte que el sol, y esa luz le habló a Saulo de Tarso. Vean aquí,
en su testimonio, Saulo dice en el capítulo 26, verso 12 en adelante, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, o sea, de los sumos sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de estar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora podemos ver aquí que Jesucristo había vuelto al Padre y ahora estaba nuevamente como la luz que le había aparecido al profeta Moisés, una luz más fuerte que el sol, pero seguía siendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Espíritu Santo apareciéndole al perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, Saulo de Tarso. Y esta luz podemos ver que le habló. La luz que es Dios y se hace un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, se hace un cuerpo de luz o se hace un cuerpo de ángel, o luego se hace la palabra escrita o se hace la palabra en carne humana, la luz en carne humana en las diferentes formas. Es la luz para ese tiempo. Y toda persona debe verlo y debe reconocerlo y debe recibir sus bendiciones en ese tiempo. Ahora, encontramos que Jesucristo también habló de Juan el Bautista y dijo que Juan era una antorcha, o sea, lámpara que ardía, o sea, que estaba encendida en fuego y estaba alumbrando, y dijo: y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Por lo tanto, teniendo mayor testimonio que Juan, tenía más luz que Juan. En Juan estaba una porción del Espíritu de Dios, y en Jesús estaba la plenitud de Dios. Por eso Jesús es la plenitud de Dios manifestado o manifestada en carne humana. Es la plenitud de la luz manifestada en carne humana. Por eso Juan el Bautista era la luz para aquella etapa o edad de la iglesia hebrea, en donde pudo resplandecer y alumbrar un grupo que creyó en él y fue bautizado por Juan el Bautista. Pero Jesús, siendo la luz del mundo, ha resplandecido y ha estado alumbrando el entendimiento y el corazón de millones de seres humanos a nivel mundial. Por eso es que Cristo es la plenitud de Dios, la plenitud de la luz manifestada en un cuerpo de carne para llevar a cabo la obra correspondiente a ese tiempo, la obra de redención. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dijo también: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Ese rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Pues Él vino para morir por todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y juntarlos en un cuerpo místico de creyentes que es su iglesia. Ese es el redil donde son llamados y juntados todos los hijos de Dios, todas las ovejas del Señor Jesucristo que escucharían su voz a través de las diferentes edades y diferentes dispensaciones. A través de la dispensación de la gracia, pasando por sus 7 etapas o edades, las ovejas del Señor han estado escuchando su voz y han estado siendo reunidas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Han escuchado su voz, el Evangelio, han creído en Jesucristo como su Salvador y han nacido de nuevo, o sea, han recibido el Espíritu Santo. Y así han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Luego, en este día postrero, en el cual vivimos, donde se abre una nueva edad, la edad de la piedra angular, y se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, Jesucristo sigue siendo la luz del mundo y resplandece en el día postrero, así como resplandecía por medio de cada ángel mensajero en cada edad. Pues de Pablo dijo: yo te he puesto por luz para los gentiles. O sea que por medio de San Pablo, Cristo estuvo resplandeciendo, pues en San Pablo estaba Jesucristo en Espíritu Santo. No vivo ya yo, vive Cristo en mí, dijo San Pablo. Ahora Cristo, la luz del mundo, en Espíritu Santo, estaba manifestado en carne humana en una porción para la primera etapa o edad de la iglesia gentil. Era Cristo la luz del mundo resplandeciendo por medio de carne humana en Saulo o San Pablo, y por eso fueron iluminados los gentiles en sus almas y en sus mentes y pudieron entender el Evangelio de la gracia. Ahora Cristo ha estado resplandeciendo por medio de sus mensajeros de edad en edad. Y podemos decir que así como Juan el Bautista fue la luz que quisieron seguir los discípulos de Juan el Bautista, y luego Jesucristo fue la luz del mundo, fue la plenitud de la divinidad manifestada en carne humana, y Dios es luz. Ahora Jesucristo, que es luz, la luz del mundo, manifestado en cada ángel mensajero, ha estado resplandeciendo y ha estado alumbrando en cada edad, como se alumbraba en el lugar santo, en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Allí estaba un candelero o candelabro con 7 lámparas, las cuales fueron encendidas, y con esa luz que de esas lámparas brotaba, se alumbraba el lugar santo, lo cual es de figura del lugar santo del templo espiritual de Jesucristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por sus 7 etapas o edades durante la dispensación de la gracia. Cristo, por medio de sus 7 ángeles mensajeros, ha estado resplandeciendo como la luz en el candelero o candelabro resplandecía en el lugar santo. Aquello fue tipo y figura de lo que Cristo ha estado haciendo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil a través de sus 7 ángeles mensajeros, los cuales también fueron representados en 7 estrellas, para esas estrellas reflejar la luz de Cristo en cada etapa, en cada edad de la iglesia gentil. Cada
ángel mensajero enviado por Cristo, por cuanto Cristo estuvo en cada uno de ellos. Ellos fueron, para la edad en que fueron enviados, la luz de su edad. Pues fue Cristo en ellos resplandeciendo. Era la luz Jesucristo en ellos en carne humana resplandeciendo. Por lo tanto, la luz estaba hecha carne en la porción correspondiente a cada edad, en el mensajero de cada edad. En San Pablo, el primer ángel mensajero para la iglesia gentil, estaba la luz resplandeciendo en medio de los gentiles allá en Asia Menor. Él era la luz resplandeciendo en Asia Menor, pues en él estaba Cristo en Espíritu Santo manifestado. Ese era la luz de la primera edad de la iglesia gentil. Y así fueron pasando las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde la luz de cada edad fue el ángel mensajero, donde estuvo Cristo alumbrando el entendimiento y el corazón de los seres humanos en cada etapa de la iglesia gentil. Llegamos de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y a la sexta edad. De la segunda a la sexta edad se cumplieron en Asia Menor. O sea que allí Dios tuvo 7 ángeles mensajeros, 7 mensajeros divinos, enviados por Cristo, a través de los cuales Cristo alumbró a los seres humanos, y por cuanto en ellos estuvo Cristo, que es la luz del mundo, ellos fueron la luz para la edad en que Dios los envió allá en Europa. En diferentes lugares de Europa envió a cada uno de ellos. Luego, cuando la luz, Jesucristo en el Espíritu Santo, viajó a Norteamérica, envió a su séptimo ángel mensajero William Marion Branham, y a través de él resplandeció. Y por eso, la luz estando manifestada en carne humana en la persona de William Marion Branham, él fue la luz de la séptima edad de la iglesia gentil. Como Juan el Bautista fue una antorcha, una lámpara que ardía, que alumbraba a las personas con el mensaje que Dios le había dado. Así también William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo, fue la luz de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, a través del cual Cristo resplandeció y alumbró el entendimiento y el corazón de los seres humanos en Norteamérica, y de ahí se extendió esa luz y llegó a muchas otras naciones. Él era una luz, una antorcha, una lámpara encendida. Era la luz de la lámpara séptima de la edad séptima de la iglesia gentil. Sin esa luz, esa edad, no podía ver, no podía comprender el programa divino correspondiente a esa séptima edad de la iglesia gentil. Sin esa luz se caminaba en tinieblas en esa séptima etapa o edad de la iglesia gentil. De los nacidos de mujer, no hubo ninguno mayor que él, que William Marion Branham, para las 7 edades de la iglesia gentil. Él fue el mayor de todos. Después le siguió San Pablo, el primer ángel mensajero para la primera edad de la iglesia gentil. Ahora, ¿qué hace a William Marion Branham más grande que San Pablo? Es que William Marion Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo, y por eso fue mayor que San Pablo y mayor que los 6 ángeles mensajeros anteriores a él. Solamente el hecho de ser el precursor de la segunda venida de Cristo, aunque no hubiera hecho ninguna señal, como sucedió con Juan el Bautista, del cual dice la Escritura, Juan a la verdad ninguna señal hizo,
pero fue el precursor de la primera venida de Cristo, y por eso Cristo dice que de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan, porque Juan fue el precursor de la primera venida de Cristo. Pero dice, pero el más pequeño del reino es mayor que Juan. Ahora, ¿cómo puede ser posible que una persona del reino de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, sea mayor que Juan el Bautista? ¿Saben ustedes por qué? Es realmente una pregunta grande en la mente de muchas personas. ¿Cómo una persona sencilla, una ama de casa, o un niño, o un adulto, o un ancianito, que ha recibido a Cristo como su Salvador, y ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así ha entrado al cuerpo místico de Cristo, sea mayor que Juan el Bautista, este poderoso profeta? Y no solamente mayor que Juan, sino mayor que el profeta Elías también. Y no solamente mayor que el profeta Elías, mayor que el profeta Moisés también. Y ahora usted me dice, ahora sí que lo ha puesto usted más difícil, porque no solamente dice que es mayor que Juan el Bautista, como dijo Jesús, sino mayor que el profeta Moisés también y que el profeta Elías. ¿Saben por qué? Vamos a ver por qué. En el libro o carta de San Pablo a los Hebreos nos dice así en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dice aquí, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, o sea, es estimado Cristo, de tanto mayor gloria que Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo fue fiel en toda la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. Cuando se habla de la casa de Dios, no se refiere a una casa de 4 paredes de piedra o de madera, sino que se refiere a la descendencia de Dios, a los hijos e hijas de Dios que serían reunidos, juntados en los días postreros en un cuerpo místico de creyentes llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa, la familia de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿A qué familia usted pertenece? En lo terrenal, pues a la familia en la cual usted nació, de la cual vino. Pero en cuanto a lo celestial, ¿a qué familia usted pertenece? A la familia de Dios. Porque al creer en Jesucristo como nuestro Salvador y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la persona nace de nuevo. Como le dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo pensó que era nacer nuevamente, humanamente, como había nacido de su madre, y le dice: ¿cómo puede acaso
¿Cómo puede serse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar a ese cuerpo místico de creyentes. No puede entrar al cuerpo místico de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la descendencia de Dios, que son los hijos e hijas de Dios, que nacen en el reino de Dios, en la familia de Dios. Vean, la persona cuando nace humanamente aquí en la tierra, no nace como un hijo de Dios, nace como un hijo del mundo. Nace en el mundo y nace de una descendencia caída, o sea, de la descendencia de Adán, del primer Adán. Por lo tanto, nace en un mundo que está condenado a muerte. Nace en la tierra y está muerto, porque está bajo condenación la descendencia de Adán, por cuanto Adán y Eva pecaron. Pero se requiere un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es el que opera Jesucristo en el Espíritu Santo en la persona, cuando la persona ha escuchado su palabra, el Evangelio, y ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y la persona, al recibir su Espíritu Santo, entra al cuerpo místico de Cristo, o sea que nace en la familia de Dios. O sea que una persona no debe conformarse con un solo nacimiento. La persona que se conforma con un solo nacimiento morirá, porque ese nacimiento que obtuvo es para vivir solamente una temporada de tiempo aquí en la tierra. Por eso se requiere un nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese es el nacimiento que opera Cristo en el Espíritu Santo en la persona. Y cuando la persona ha entrado a ese cuerpo místico, ha entrado a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque nadie se une a la iglesia del Señor Jesucristo, sino que nace en la iglesia del Señor Jesucristo al creer en Jesucristo y nacer del Espíritu Santo, o sea, recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hemos nacido en la tierra por medio de papá y mamá, recibimos un espíritu del mundo, pero cuando creemos en Cristo y recibimos su Espíritu Santo, recibimos un espíritu del cielo. Recibimos un espíritu de Dios. Ahora, sigue diciendo San Pablo, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora este edificio, este templo, es la iglesia del Señor Jesucristo, al cual pertenece toda persona que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo. Esta iglesia del Señor Jesucristo es la familia de Dios, la descendencia de Dios. Ahí es donde cada persona es reconocida por Dios como un hijo o una hija de Dios. Ahí está manifestado como un hijo o una hija de Dios. Ha obtenido su nuevo nacimiento en la sexta dimensión. Ha obtenido su nuevo nacimiento en una dimensión invisible para la vista humana. Y luego tiene la promesa de que en el día postrero recibirá un nuevo cuerpo. Si murió la persona, si su cuerpo físico murió, será resucitado en un cuerpo nuevo, en un cuerpo eterno. Y si la persona está viva cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, pues la persona será cambiada. O sea, será transformado su cuerpo físico de un cuerpo mortal que tiene a un cuerpo inmortal. Será cambiado en los átomos de su cuerpo. Y así tendrá un cuerpo eterno que corresponde a todos los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, a todos aquellos que han obtenido su cuerpo teofánico primero, para luego obtener su cuerpo físico y eterno conforme a la promesa de Jesucristo.
Esas son las personas que han visto a Jesucristo, la luz del mundo, resplandeciendo en cada etapa de la iglesia gentil, en cada etapa por la cual ha pasado la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, la casa de Dios, la familia de Dios, porque de etapa en etapa, de edad en edad, han estado naciendo hijos e hijas de Dios, al escuchar el Evangelio siendo predicado, creerlo y recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Jesucristo, y así es como ha estado creciendo la casa de Dios, la familia de Dios, de edad en edad. O sea que han estado naciendo los hijos e hijas de Dios. ¿En dónde? En el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está sentada en lugares celestiales en Cristo. Y lo único que le falta a esas personas es el cuerpo eterno que Cristo ha prometido. O sea, que lo que nosotros teníamos que haber hecho antes de venir a esta tierra en un cuerpo físico, y no lo hicimos porque ya la raza estaba caída, pues Adán y Eva habían pecado. Tuvimos entonces que de todos modos venir a esta tierra, pero no pudimos obtener el cuerpo teofánico, o sea, el espíritu teofánico de la sexta dimensión, y no pudimos obtener tampoco el cuerpo eterno y físico que le corresponde a cada hijo de Dios. Así es que obtuvimos por medio de la unión de papá y mamá, de nuestros padres terrenales, obtuvimos el cuerpo físico que fue engendrado en el vientre de nuestra madre por nuestro padre terrenal, y obtuvimos también un espíritu del mundo que nos fue otorgado en la permisiva voluntad de Dios para un tiempo, así como también el cuerpo físico que hemos obtenido. Pero se requiere un cambio. Por eso Cristo dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que no puede entrar a esa familia celestial. No puede entrar a la familia de Dios, a la descendencia de Dios. No puede entrar como hijo o hija de Dios a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como usted entró a la familia a la cual pertenece aquí en la tierra, pues entró por medio del nacimiento, nació por medio de esa familia, por medio de papá y mamá. Ahora se requiere nacer de nuevo en la familia celestial, en la familia de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es no por voluntad humana, ni voluntad de carne, ni de sangre, sino por Dios, por medio del Espíritu de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 11 en adelante dice, a los suyos vino, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora podemos ver cómo es que la casa de Dios, la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ha estado creciendo de edad en edad, pues han estado naciendo miles o millones de hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, en la familia de Dios, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual produce el nuevo nacimiento en cada persona que cree en Él. Pues Cristo, por medio de su Espíritu Santo, trae ese nuevo nacimiento en la persona. De edad en edad envió un mensajero en donde Cristo estuvo manifestado para llamar y juntar con el mensaje correspondiente a cada edad, llamar y juntar a todas aquellas personas que en su interior tienen
un alma que pertenece a Dios, un alma que viene de Dios, un alma que es representada en el trigo. Cristo dijo que hay en el campo trigo y hay cizaña. Él dijo que el trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, y las cizañas son los hijos del malo. Y eso es allá en el alma de la persona. Por eso es que Cristo dijo de algunas personas que eran hijos de Abraham o que eran hijos de Dios, pero también dijo de otras personas que eran hijos del diablo, como les dijo a aquellos líderes religiosos que estaban acusándolo de que era un hombre pecador y de que era Belcebú y que echaba fuera los demonios por el poder o dedo de Belcebú, y que no era Jesús un enviado de Dios. Era que tenían envidia, era celo religioso, y como ellos no podían hacer esas cosas, pues entonces se llenaban de celo de que un hombre tan sencillo, que no había estudiado, que no tenía un doctorado en divinidad, que era un sencillo joven carpintero de Nazaret, pudiera echar fuera demonios, pudiera sanar a los enfermos, pudiera sanar a los paralíticos, pudiera abrirle los ojos a los ciegos, pudiera resucitar a los muertos, y la gente, y predicar en la forma en que predicaba, y la gente decía: ¿y de dónde tiene esta doctrina y estos milagros? Cristo dijo que eran de arriba del cielo, del Padre que lo envió. Pues aquellos grandes líderes religiosos no podían hacer estas cosas, porque de donde ellos habían estudiado no le habían dado el poder para hacer estas cosas. Pero el que había enviado a Jesucristo sí le había dado el poder para hacer todas estas cosas. O sea que Jesucristo era ungido por Dios, era el ungido de Dios, era el Cristo. Ungido significa el Cristo, el Mesías. O sea, es lo mismo, Cristo, Mesías y ungido es lo mismo. Así es que el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios, Jesús, estaba allí presente. Y el que lo ungió con su Espíritu, le dio todo ese poder. Poder que no pueden dar los lugares que ungen a los que van a estudiar teología y para ser doctores en divinidad, y luego ungirlos y enviarlos, pero no les pueden dar el poder para hacer estas cosas. Eso era lo que sucedía con el sumo sacerdote y con los demás sacerdotes de aquel tiempo, que habían sido ungidos por su religión hebrea y por su secta religiosa, ya sea saduceos o la secta religiosa de los fariseos o alguna otra secta religiosa. Pero el que había ungido a Jesús sí le había dado todo ese poder para hacer todas esas cosas. Si ustedes no pueden creer en mí, crean a las obras, les dijo Jesucristo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que dan testimonio de quién yo soy, les dice Jesucristo. Ahora podemos ver esto tan grande que estaba sucediendo allí en la vida de Jesucristo. Pero era todo tan sencillo a la vista humana, pero grande a la vista de Dios, porque la luz allí estaba resplandeciendo. Yo soy la luz del mundo, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora, hubo religiones en aquel tiempo, y sobre todo la religión hebrea, que fue la que fue establecida por Moisés. Pero Cristo dijo: son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Porque cuando la luz de una nueva edad o de una nueva dispensación resplandece, el pueblo está llamado a ver esa luz y a seguir esa luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Miren la forma de seguir en la luz de la vida.
siguiendo al hombre, donde está manifestada esa luz. La persona no está siguiendo el velo de carne, sino la luz que está en ese velo de carne. Está siguiendo a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que está en ese velo de carne, resplandeciendo en ese tiempo. Pero algunas personas que les gusta criticar y les gusta combatir lo que Dios está haciendo, dicen, esa gente está siguiendo un hombre. Esa es la forma en que los incrédulos ven a los creyentes. Pero el creyente dice, yo estoy siguiendo a Dios en ese hombre. Porque en ese hombre es que Dios, la luz del mundo, está manifestado. Y el que lo sigue, pues no va a andar en tinieblas, pues está siguiendo a Jesucristo, que es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean cómo se manifestó en cada ángel mensajero, en San Pablo y los demás ángeles mensajeros, entre los gentiles y los que estaban siguiendo al mensajero y su mensaje, estaban siguiendo la luz del mundo, a Jesucristo, y no anduvieron en tinieblas. Estuvieron dando en la luz correspondiente a esa edad. Y por eso es que millones de seres humanos han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y entraron al reino de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, porque vieron la luz del mundo resplandeciendo por medio del mensajero de su edad y siguieron esa luz. Y ahora en el día postrero, miren lo que Jesucristo, la luz del mundo, nos promete en el libro del Apocalipsis. Ahora, les dije hace un momento atrás que les iba a mostrar cómo o por qué el más pequeño es mayor que Juan. Ahora, vamos a ver aquí, Apocalipsis 4, verso 1 y adelante dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora es la voz de Jesucristo, como una trompeta o gran voz de trompeta, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Cómo podemos saber que es la voz de Jesucristo, esa voz de trompeta? En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice, yo estaba, dice Juan el apóstol, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, fue transportado al día del Señor, al séptimo milenio, que es el día postrero. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí escucha esa gran voz como de trompeta. O sea que no es una trompeta literal. Es una voz, la voz de alguien, de una persona, como una gran voz de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta o trompeta final, de la cual San Pablo también nos dice que será sonada, que tocará. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 55. Ahora, ¿la voz de quién es esta gran voz de trompeta en el día del Señor, en el día postrero? Dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo con un gran mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta, con el cual Cristo dijo que serían juntados todos los escogidos de Dios. En San Mateo capítulo 24, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Aquí tenemos la promesa para el recogimiento de los escogidos en el día postrero, los cuales estarán viendo la luz del día postrero manifestada. Ahora, Jesucristo es la luz del mundo. Ahora, ¿cómo estará la luz del mundo Jesucristo manifestado en el día postrero para que todos los hijos e hijas de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, pueda ver y seguir esa luz y ser transformado cada hijo e hija de Dios que está viviendo en este tiempo? Vamos a ver. Ya hemos visto que la gran voz de trompeta final, es la voz de Jesucristo. Es la voz que dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas.
Ahora, ¿cómo las va a dar a conocer? Para que Jesucristo, la luz del mundo, pueda dar a conocer estas cosas en el día postrero, tiene que Él manifestarse a través de carne humana, como se manifestó en cada edad de la iglesia gentil, por medio de San Pablo y los demás ángeles y mensajeros en cada edad, y así resplandeció en cada edad y alumbró el entendimiento de los hijos e hijas de Dios, y les dio a conocer las cosas que tenían que conocer en cada etapa de la iglesia gentil. Y así fueron llamados y juntados los hijos de Dios de cada edad de la iglesia gentil. Ahora, ¿cómo será que Jesucristo en Espíritu Santo se manifestará en carne humana y nos dará a conocer estas cosas que deben suceder? En Apocalipsis capítulo 22 está, verso 16 primero, y después leeremos el verso 6. Dice así Apocalipsis 22, verso 16: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice que envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? A su ángel mensajero. Ahora, ¿de qué cosas? Pues de estas cosas que deben suceder. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ven cómo es que Jesucristo en Espíritu Santo estará dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto? Por medio de su manifestación en carne humana en su ángel mensajero. Por medio de su ángel mensajero es que Jesucristo en el Espíritu Santo le estará hablando a su iglesia en el día postrero y le estará mostrando todas estas cosas que deben suceder pronto. Así es como Jesucristo, la luz del mundo, estará manifestado en el día postrero y estará resplandeciendo, y los que lo estarán siguiendo no andarán en tinieblas, mas tendrán la luz de la vida y serán transformados y raptados en el día postrero. Ahora podemos ver que todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio, serán dadas a conocer por Jesucristo, la luz del mundo, a través de su ángel mensajero, porque su ángel mensajero es el velo de carne del profeta mensajero que él tendrá en el día postrero para, a través de él, resplandecer Jesucristo, la luz del mundo. Así es como veremos la luz del día postrero. Así es como veremos a Jesucristo, la luz del mundo, en el día postrero, resplandeciendo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, estábamos viendo hace unos momentos atrás, porque Cristo dijo acerca de Juan que era el mayor de todos los nacidos de mujer, porque no hubo ninguno mayor que Juan, pero dijo, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan, porque Juan, siendo un hebreo y perteneciendo a la dispensación de la ley, es señalado en la Escritura, tanto Juan como los profetas del Antiguo Testamento, como siervos sobre la casa de Dios. Moisés, como siervo sobre la casa de Dios, fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Jesucristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, y Jesucristo como hijo sobre su casa ha sido fiel. Ahora, ¿qué es más grande? ¿Un siervo o un hijo? Un hijo es mayor porque un hijo es un heredero de su padre. Un siervo no es un heredero. Esa era la preocupación de Abraham, que no tenía hijos, y le decía a Dios, mira, tú no me has dado simiente descendiente, no me has dado un hijo, y ahora Eliezer, este Damaseno, que es mi siervo, va a heredar todas las cosas. Pero conforme a la Escritura, un siervo no debe ser heredero del dueño de esa herencia. Ahora,
¿Por qué? Porque un siervo no es uno nacido de esa casa. Aunque haya nacido en medio de ellos, no es un hijo, sino un siervo. No es simiente de ese hombre, de ese padre de familia. O sea, no es simiente, no es un hijo, sino un siervo. Y los herederos son los hijos y no los siervos. Ahora, Cristo es el heredero de todas las cosas, nos dice el apóstol San Pablo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todo? Nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo. Y todos los hijos e hijas de Dios, pertenecientes al cuerpo místico de Jesucristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, son herederos de Dios y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. No son los siervos los herederos, sino los hijos e hijas de Dios, los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso se requiere el nuevo nacimiento. Y por eso es que el menor de esos nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, miembros del cuerpo místico de Cristo, por cuanto son hijos de Dios y no siervos, cualquiera de ellos, el más pequeño, dice Cristo, es mayor que Juan el Bautista. Ahora, miren el privilegio que tienen los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. El más pequeño es mayor que el profeta más grande, el cual fue precursor de la primera venida de Cristo. Ahora podemos ver que la descendencia de Dios son sus hijos, los cuales han estado naciendo en el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Se ha estado llevando a cabo una obra de creación divina. Dios no ha dejado de crear, ha continuado creando, ahora por medio del segundo Adán. Así como creó en el vientre de María el cuerpo de Jesucristo, ha continuado creando hijos e hijas de Dios en la sexta dimensión primero, para luego crear sus cuerpos físicos y eternos aquí en la tierra, en la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos eternos, y en la transformación de nosotros los que vivimos. Y esto es para el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor. Así como para nosotros los días postreros son jueves, viernes y sábado, los días postreros delante de Dios son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. O sea, un día delante del Señor para nosotros son 1000 años, o es 1000 años, es un milenio. Y los días postreros son 3 milenios. Los 3 milenios postreros, el quinto, sexto y séptimo milenio. Y comenzaron esos días postreros, esos 3 milenios postreros comenzaron en los días del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, y en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante está. Ahora, Pedro dice en su segunda carta, San Pedro nos dice en el capítulo 3 y verso 8 dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso fue que en el día de Pentecostés San Pedro dijo que Dios por medio del profeta Joel dijo, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vean, eso fue 2000 años atrás. San Pablo dice que aquellos eran los días postreros y San Pedro también dice que ya aquellos eran los días postreros. Pues habían comenzado los días postreros, o sea, delante de Dios los días postreros, para nosotros son los 3 milenios postreros. Quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y de los 3 milenios postreros, de los 3 días postreros delante de Dios, ya han transcurrido 2 días de los días postreros. Y solamente nos queda
el último de los días postreros. Por eso este es el día postrero, o sea, el último día delante de Dios, que para los seres humanos es el último milenio de los 3 milenios postreros. Ese es el último, o sea, el séptimo milenio, en donde los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados y vamos a ser raptados e iremos a la cena de las bodas del Cordero para recibir los galardones conforme a las labores realizadas en el reino de Dios. Y tendremos una gran fiesta, la cena de las bodas del Cordero, por 3 años y medio allá en el cielo con Cristo, mientras este planeta Tierra estará pasando por los juicios de la gran tribulación, que durarán 3 años y medio. Y después de eso regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial, donde estaremos como reyes y sacerdotes con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver la obra maravillosa que Cristo está haciendo y ha continuado realizando en medio de los seres humanos. Él está construyendo o creando una nueva familia, una casa, o sea, una familia, y esa familia es la familia de Dios, la casa de Dios, que viene por medio del segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo, y por medio del nacimiento que produce el segundo Adán en nosotros, nacemos en el reino de Dios para vida eterna. Por lo tanto, todos los que nacen en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Por medio del primer nacimiento, nosotros pasamos a muerte, pero por medio del segundo nacimiento, a través de Jesucristo, pasamos de la muerte a la vida eterna. Y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, porque Cristo con su sangre preciosa nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10, y también en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10, leemos y dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra con Jesucristo en ese glorioso reino milenial, en donde Cristo se sentará en el trono de David y reinará sobre las 12 tribus de Israel y sobre el mundo entero, sobre todas las naciones de este planeta Tierra, porque Él es el heredero de todo. Y nosotros, siendo hijos e hijas de Dios, somos también los herederos de todo y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro amado Señor Jesucristo vino 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario para redimir, para regresar a vida eterna todos esos atributos divinos que vendrían a la tierra en carne humana, en un cuerpo mortal y corruptible y con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo. Él vino para redimirlos y para colocarlos en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y luego para colocarlos en un cuerpo físico y eterno y vivir por toda la eternidad como reyes y sacerdotes con nuestro amado Señor Jesucristo en su glorioso reino, en el glorioso reino milenial y después por toda la eternidad. Ahora podemos ver cómo a través de las diferentes etapas o edades de la iglesia gentil, la luz del día correspondiente a cada ángel mensajero fue vista por los escogidos de Dios, por los hijos e hijas de Dios, por aquellas personas que están escritos en el libro de la vida del Cordero y que
harían contacto con la vida eterna, y la vida eterna haría contacto con ellos al ver la luz resplandeciendo en su día, en su edad, por medio del ángel mensajero de cada edad. Ellos vieron la luz de su día, vieron a Cristo resplandeciendo a través del ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero, los escogidos, la iglesia del Señor Jesucristo, todas las personas escritas en el libro de la vida del Cordero, ordenados para vida eterna, que ya estarían en el cuerpo místico de Cristo, y los que no estarían, pero que luego entrarían al ver la luz en el día postrero, estarían viendo la luz del día postrero. O sea, estarían viendo a Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado, revelado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque la luz estará manifestada en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, tenemos al ángel aquí. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel viene con el sello del Dios vivo. Este es el ángel mensajero que tiene el ministerio para el pueblo hebreo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos el pueblo hebreo representado en 144,000 hebreos de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Ahora este ángel mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, en el cual viene el Espíritu Santo. Este ángel mensajero viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo en él, y a través de él el Espíritu Santo, Jesucristo en el Espíritu Santo estará resplandeciendo y estará alumbrándonos el alma y el entendimiento para ver en este día postrero el programa divino, y recibir así el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así ser preparados para ser transformados y raptados en el día postrero. ¿Quiénes serán los que serán transformados en el día postrero? Los que estarán viendo la luz del día postrero. Estarán viendo a Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estarán escuchando estas personas la gran voz de trompeta, trompeta final, la voz de arcángel y trompeta de Dios, que en el día postrero estará sonando, que es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, resplandeciendo con su mensaje del Evangelio del Reino, y así alumbrándonos el alma y el entendimiento en el día postrero, para todos ver la luz del día postrero manifestada en carne humana. Por eso es que la luz manifestada en carne humana 2000 años atrás, que era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos dice, y aquella luz verdadera venía a este mundo, y cuando vino, dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en cada edad, la luz, el Verbo se ha hecho carne en la porción correspondiente a cada edad en el ángel mensajero de cada edad, porque de su plenitud han tomado cada uno de los ángeles mensajeros, como de su plenitud tomaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero en Apocalipsis capítulo 19 viene el Verbo hecho carne nuevamente en el día postrero, y su nombre es el Verbo de Dios. Es la luz que viene a este mundo en el día postrero para resplandecer y alumbrar el entendimiento y el alma de cada hijo e hija de Dios,
de cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Si ya está en el cuerpo místico, verá esa luz. Si no está, escuchará su voz y entrará al cuerpo místico de Jesucristo, porque escuchará su voz, recibirá a Cristo como su Salvador y recibirá su Espíritu Santo, y así entrará al cuerpo místico de Jesucristo y estará viendo la luz del día postrero. Ahora podemos ver cómo sería vista la luz del día postrero. ¿Cómo fue vista la luz del día del Señor Jesucristo y del día de Juan el Bautista? La luz para la séptima edad de la iglesia gentil y la luz para la séptima edad de la iglesia hebrea, vean ustedes, fueron la luz que precursó la venida de Cristo. La luz que precursó la venida de Cristo fue Juan el Bautista. Era la luz en carne humana. Él era una luz, una antorcha que ardía en lugar oscuro, y ustedes quisieron caminar a su luz. Y luego vino una luz mayor. Y para el día postrero, el séptimo ángel mensajero es la luz de la séptima edad de la iglesia gentil. Una antorcha, una luz, una lámpara encendida. Es la luz de esa séptima edad, de esa lámpara encendida en el tiempo final. Y luego, esa luz da testimonio de que vendrá una luz mayor. Ahora, una luz mayor a toda luz, o a las 7 luces que están en el candelero o candelabro en el lugar santo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés. ¿Dónde se puede encontrar una luz mayor? Pues en el lugar santísimo. Ahí está la luz mayor. Y en el lugar santísimo es donde Jesucristo es manifestado en toda su plenitud. 2000 años atrás fue así, y así será en el día postrero. Porque en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, estará una luz mayor que las 7 luces que estaban en el lugar santo. Y podrá decir que Él tiene mayor testimonio que el cuarto Elías, porque de Él hay cosas mayores escritas. Y esa es la luz del día postrero. Es la palabra, el verbo, Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero. Jesucristo manifestado en su ángel mensajero es la luz del día postrero, del séptimo milenio. Aunque el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo, Él es solamente su profeta mensajero para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, a través del cual Jesucristo, la luz del mundo, estará resplandeciendo en el día postrero. Así es que no podrán apartar al ángel de Jesucristo de la luz, porque no resplandecerá ni alumbrará el entendimiento y el alma de los seres humanos, Jesucristo, la luz del mundo, sin usar a su velo de carne, su ángel mensajero. Así es como veremos la luz del día postrero en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Pues si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el día postrero, en el séptimo milenio, que es el día del Señor, para ver la luz del día postrero. La luz del día postrero, Jesucristo en Espíritu Santo, resplandeciendo por medio de su ángel mensajero. Esa es la luz del día postrero. Por eso es que la promesa de Jesucristo, con esa voz de trompeta que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser o que han de suceder después de estas, luego las cumple por medio de su ángel mensajero, al cual envía para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias.
Apocalipsis 22, verso 16, y Apocalipsis 22, verso 6 dice estas palabras, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, ¿qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Lo que Cristo prometió de dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, allí en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, luego envía su ángel para que él lo haga, porque en su ángel viene Jesucristo en el Espíritu Santo, dando a conocer esas cosas que deben suceder, dándolas a conocer por medio de su ángel mensajero. Y por medio de su ángel mensajero, Jesucristo, la luz del mundo, estará resplandeciendo en el día postrero. Porque Jesucristo, su ángel mensajero, es la luz del día postrero. Miren lo sencillo que es para ver la luz del día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes, estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la luz del día postrero. Todos los grupos o agrupaciones cristianas tienen el privilegio y bendición de vivir en el día postrero para ver la luz del día postrero. Lo que Cristo, nuestro amado Salvador, la luz del mundo, nos ha prometido hacer en el día postrero. Y esto viene por medio de la luz del día postrero, que es la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, la luz del mundo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra el entendimiento y nos llene del conocimiento de su palabra en este día postrero, para todos ver la luz del día postrero resplandeciendo en la América Latina y el Caribe en este día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar la programación de esta noche y así darles las direcciones también a las cuales pueden escribir para pedir literatura completamente gratis relacionada a estas cosas que han estado escuchando, y también los teléfonos a los cuales ustedes podrán llamar. Dejo con nosotros nuevamente a Tirso Ramiro Girón para continuar en esta ocasión.